orar antes de comenzar. Quiero que inclines tu rostro. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que sea tu poderoso Espíritu, Padre amado, aquí predicando, Santo y poderoso Dios. Que sea yo cada vez menos, Padre amado, y que seas tú, Señor Jesucristo, incrementando en mí, Padre amado. Coloco al servicio tuyo, Santo y poderoso Dios, mi voz, Padre amado, para que sea tu Espíritu Santo quien hable a mi propia vida y a la vida de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que repitas conmigo: pachencha, pachencha, mucha pachencha. Pero repítelo: mucha pachencha con el sonido. Repite conmigo otra vez: pachencha, pachencha, mucha pachencha. Eso lo decía mi pastor Gustavo molestando, diciendo: paciencia, ten paciencia, mucha paciencia. Y muchas veces no vemos el actuar de fe porque no tenemos pachencha, pachencha, mucha pachencha. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la sinagoga, cuando inicia su ministerio, se para en la sinagoga a leer el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Esto lo hizo el Señor Jesucristo cuando entra a la sinagoga y le pasan el rollo de Isaías. Y él comienza a leer esto y dice: hoy ante ustedes esto se ha hecho realidad. El Espíritu de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo para hacer todo eso que Isaías estaba diciendo que él podía hacer. Pero hoy en día el Espíritu Santo está sobre ti, sobre mí. ¿Alguien ve al Señor Jesús acá? Literal, ¿él dónde está? La palabra nos dice que él está al lado del trono de intercediendo por nosotros. Al lado del trono de gloria intercediendo por nosotros. Y esta palabra se sigue cumpliendo en ti y en mí. O sea, que Lucy se podría parar aquí convencida de que el Espíritu de Dios está sobre Lucy porque el Espíritu ha elegido a Lucy y la ha enviado para dar las buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos. Y no solo sobre Lucy, sobre María, sobre Dora. Es decir, hoy en día tú puedes colocar las manos sobre los enfermos y porque el Espíritu de Dios está sobre ti, llevar sanidad a los enfermos. ¿Sabías que podías hacer eso en el nombre de Jesús? Que no lo hagas o que no te atrevas a hacerlo no significa que no lo puedas hacer. Porque el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hace un tiempo veíamos? Hace un tiempo, ahora sí dame volumen. 2, eso, ahí está perfecto. Hace un tiempo veíamos que lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra, ahora nos corresponde a nosotros hacerlo. Repite conmigo: lo que el Señor Jesús hizo, me corresponde a mí hacerlo. Y desde ahí partimos. Esa es la base, el fundamento para comenzar hoy a tener pachencha, pachencha, mucha pachencha. Repítelo: pachencha, pachencha, mucha pachencha. Hay un dicho que también dice mi pastor, y es en la situación que están muchos hermanos, que de pronto hay problema tras problema, tras problema, tras problema. Y hay un dicho que dice: la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Lo vuelvo y lo repito: la noche oscura, la vaca negra y yo que no veo. Es como decir, llega el problema y tras el hecho otro problema y tras el hecho la vaca, es la noche oscura y yo no veo y tengo que ir a ordeñar a la vaca a la madrugada y no la veo. ¿Qué hago? Hombre, pues pachencha, pachencha, mucha pachencha. Mateo 10 del versículo 26 al 31. Mateo capítulo 10 del versículo 26 al 31. Y mira lo que nos comienza a decir aquí el Señor Jesucristo. Hoy las lecturas que vamos a hacer son, el Señor Jesucristo está hablando en las lecturas que vamos a hacer a sección de Romanos, pero dice Mateo 10, 26 al 31. Los alumnos, está hablando el Señor Jesús. Ojo que aquí está hablando el Señor Jesús.
Todavía no la pongas, gatico, que voy a leer Nueva Traducción Viviente. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a los amos. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, si al amo de la casa me han llamado, si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de la casa los llamarán con nombres todavía peores. Está diciendo el Señor Jesucristo que el alumno debe parecerse a su maestro, que el esclavo debe parecerse a su amo y que pues el siervo debe parecerse al patrón. ¿Quién es nuestro jefe? El Señor Jesucristo. O sea, que cada día tenemos que parecernos más a Cristo. Y llega y dice, si a él lo llamaron que era el jefe de los demonios, entonces imagínense qué les podrán decir a ustedes. Y lo dicen. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo el que esté encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítelo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. Pero mira cómo está diciendo el Señor, venga, si les digan que ustedes vienen de parte del diablo, no les tengan miedo a esas personas. No le tengan miedo a las personas ni no le tengan miedo a nada. Sigue diciendo el versículo 28. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocarle el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Cuánto cuestan dos gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer en tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda la bandada de gorriones. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús con esto? Venga, ustedes son muy importantes para Dios. Y pone la comparación de dos gorriones. Dos gorriones valían en ese tiempo para el sacrificio en el templo, dos gorriones valían 2 monedas de cobre. El cobre era la moneda más barata y decía que valían 2 monedas. Y dice el Señor Jesucristo, si aún mueren o caen esos gorriones, Dios lo sabe y está pendiente de ellos, más cuanto a ustedes. Y en el 30 dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Yo sé contar cabellos de cabeza. Pongan cuidado. 150 cabellos. Michael hace, ay sí, ya me va a meter los dedos el pastor a la boca. No, pero mira. En total en el cuerpo humano, tú sabes que tenemos con vellos y todo, tenemos más de 5 millones de pelos en el cuerpo. Y en solo la cabeza, eso sí no era molestando que decía que le cuento los cabellos a Aicher. No, promedio el hombre tiene 150,000 cabellos. ¿Y tú crees que eso no lo sabe Dios? O sea, tú sabes, Dios no sabe cuántos cabellos tiene. Pues claro que Él sabe, pero eso también te llama, ven, no te preocupes, ni por los que hablan de ti, ni por los que te quieren matar. Ni siquiera por eso te debes preocupar. Entonces por eso repite conmigo, pachencha, pachencha, mucha pachencha. Y estamos viendo distintas cosas que nos va a decir el Señor Jesucristo. No vas a colocar la lectura, gato. Mateo 8, 23 al 27, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Recuerda que el Señor Jesucristo nos dijo, sean como yo. Mateo 8, 23, 27. El Señor Jesucristo nos acaba de decir anteriormente, tienen que ser como el maestro, tienen que ser como yo, hagan las cosas que yo hago. Leíamos Isaías que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero mira lo que dice Mateo 8, 23 y 27. No, voy a entrar en contexto. Pasó el sermón del monte y el Señor Jesucristo se retira. Luego dice,
Luego Jesús entró a la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, ¿no ves que nos vamos a ahogar?, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas los obedecen. Pero vamos a recrear la historia. ¿Listo? Los hombres vamos a hacer de rayos. ¿Cómo haría un rayo? ¿Cómo? Listo. No, pero dilo fuerte. Mi Michael, ¿cómo suena un rayo? Sí, claro, es difícil de hacer de rayo. Y estaba lloviendo, las mujeres, ¿cómo harían la lluvia? ¿Y los rayos? Ah, bien, bien, Osquitar está en la juega. Entonces, resulta que todos los que estábamos aquí íbamos por el lago y se desató la lluvia. No, esa lluvia, eso es una llovizna. Vamos todos en la barca del Señor Jesucristo y se desata la lluvia, las mujeres, y suenan los rayos. Muy bien. Y resulta que se nos está entrando el agua porque dice que las olas tapaban la barca. Y el Señor Jesús dice que estaba durmiendo sobre una almohada. Yo me preguntaba, bueno, ¿qué tipo de almohada tenía el Señor que no se le moja? Y la cuestión es que las barcas de ese tiempo miden un poquito más de lo que mide el largo de la iglesia. O sea, las barcas que todavía son de esas barcas todavía se fabrican. En el sector donde estaban esas todavía se fabrican y es un poquito más larga que la iglesia. Entonces, si el centro de la barca es aquí y la barca se mueve en este sentido, yo calculo que lo que oscila la barca tiene que ser de aquí a aquí y el Señor durmiendo en la punta de la barca y suba y baje. Y llovía y los truenos sonaban. No, pero esos truenos. Y el Señor durmiendo. Lo despiertan. Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas de repente, y las olas, y de repente hubo gran calma. Y mire el tipo de calma que hubo, porque dice que hubo gran calma. O sea, no es que se calmó el mar y que quedaron unas olitas, no, dice que hubo gran calma. O sea, el agua se detuvo del todo. Parecía un espejo. Y ellos se asombran, que dijeron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Pero el Señor Jesucristo anteriormente nos dijo que teníamos que ser como el Maestro. Pastor, entonces nosotros podemos hablarle a los elementos de la naturaleza. ¿Qué dice Osquitar? ¿Sabes que nosotros podemos hablarle al viento, a la lluvia, a los elementos de la naturaleza? Nosotros podemos hablarle. Osquitar lo ha experimentado en su tierra, reprendiendo la lluvia. Mira, o sea, ¿funciona o no? Bueno, entonces, esto no es una historieta. Esto no es una historia, esto es una realidad. Y el Señor Jesucristo nos dice, hagan lo que yo hago. Pero repitan conmigo, pachencha, pachencha, mucha pachencha. Porque entonces hay veces nos desesperamos en los problemas y queremos la solución ya. ¿Qué te está diciendo el Señor? Pero conmigo todos, pachencha, pachencha, mucha pachencha. ¿Qué está esperando? Entonces algunos se preguntan, pero pastor, ¿por qué el Señor permite esta prueba?
lo más probable es que el Señor esté formando tu carácter en la espera. Pero eso no significa que el Señor no esté resolviendo el problema. Año y medio me costó desarrollar este producto. Esto es una agenda escolar. Hoy en día los colegios que manejan agenda escolar, porque muchos manejan agenda virtual, tienen el problema que las agendas se desprenden de la primera hoja o se desencuadernan por la mitad. Estando yo sentado en una piedra de palo, mirando al sol, me iba a decir otro chiste, pero no. Sigamos con él. Estaba trabajando conmigo mi yerna, mi nuera. Estábamos trabajando en el taller y el Señor yo hace 2 años saqué la primera muestra de esto para un cuaderno. Este tipo de cuaderno no es indestructible porque no es infalible, pero es el cuaderno que más dura en el mercado. Porque se combinaron 3 técnicas para hacer este cuaderno. 3 técnicas para hacer este cuaderno. Yo saqué una prueba y lo presenté al colegio. Y a los 3 meses, uno de mis colegas me dieron el contrato del cuaderno con mi muestra. O sea, yo saqué la muestra y lo peor es que, un dato para mi esposa. El cuaderno lo vendieron a 4,600 pesos. Cuando yo lo pasé a Amor, vi la cotización y salió a 3,600 pesos. Yo lo estaba vendiendo a 3,600. Claro que eso era cantidades, o sea, eso es para sacar cantidades. Y yo me quedé, yo no le he dicho nada, yo no puedo echar al agua tampoco, digamos, a mi colega, porque es un señor de edad y él me ayuda cantidades. Cuando yo llego con trabajo extra, él mete mi trabajo por delante y es una empresa que trabaja mucho, es una de las mejores de las encuadernadoras de Bogotá. El caso fue el Señor me dijo, saca la agenda, así literal, el Señor me habló, yo escuché la voz que me dijo, saca de nuevo la agenda, pero no la saques como cuaderno, sino sácalo como agenda. Y lo saqué el año pasado y del primer colegio que saqué, todas las agendas por lo general devuelven esas benditas agendas a los fabricantes. El año pasado no me volvieron una sola agenda. ¿De quién fue la idea? No fue mía. Dime. Sí, claro, esto es una agenda escolar, mira. Esto es una agenda escolar. No me pongo a explicarles el proceso de cómo lo hago, no. El caso fue que el Señor me dijo, o sea, miren la idea, el Señor duró 1 año y medio, no, más tiempo, pero en concretar esto, específicamente 1 año y medio. Pero me tocó escuchar la voz del Espíritu Santo y trabajar en eso. Hoy en día, para este año, yo ya comienzo a ver frutos de esto. Pero me tocó tener paciencia, mucha paciencia. No me puedo ir en contra de las personas cuando las cosas no salen como yo espero. No puedo hablar mal de las personas cuando las cosas no salen como yo quiero. No puedo hablar mal de nadie ni maldecir a nadie porque las cosas no salen como yo quiero, porque yo tengo que actuar como me dijo Dios que actúa el Señor Jesucristo. Y como me dice la palabra, yo no puedo hablar mal de nadie. Y eso también está probándome Dios en los procesos. Yo todavía no he visto ganancias de esto, pero ya firmé contrato. 1 año y medio, pero ha sido un tiempo del Señor. Entonces des en cuenta que estando en la tempestad, tu tempestad pueden ser muchas cosas. Problemas familiares, falta de finanzas, falta de trabajo, o de pronto tu tempestad puede ser hasta emocional, depresión, que te sientas en depresión. Tu problema también puede ser que ni tú mismo te aguantas. Pero tienes que tener paciencia porque Dios te va a mostrar cómo salir de esa situación. Pero tienes que estar con el oído afinado para poder escuchar al Espíritu Santo
y que el Espíritu Santo te dé la fórmula del cómo tienes que hacer. Y eso sí te toca hacerlo a ti. Pero miren, ahora vamos a ver qué más necesitamos para que las cosas pasen. Y de pronto tenemos pachencha, pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Repite conmigo: pachencha, pachencha, mucha. No, pero ya se enfriaron. De nuevo: pachencha, pachencha, mucha pachencha. Entonces, hoy vamos a salir pachonchitos. Vamos a aprender a tener paciencia. Hechos capítulo 14 del 7 al 10. No lo coloques, gato, por favor. Lo voy a leer la versión nueva, la palabra de Dios para todos. Dice, Hechos 14 del 7 al 10. Allí también continuaron anunciando el evangelio. Pablo está anunciando el evangelio en Jerusalén. Dice, allí también continuaron anunciando el mensaje. En Listra había un hombre que nunca había podido caminar porque era inválido de nacimiento. Miren esto, lo que nos muestra la escritura. O sea, alguien nació inválido. No, ni siquiera, no es que haya comenzado a caminar y luego dejó. No, este tipo nació inválido. Este hombre estaba sentado escuchando a Pablo y lo miró fijamente, dándose cuenta de que el hombre tenía fe en que Dios lo podía sanar. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte: levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. ¿Qué tanta fe tenía este varón? Dime. Total fe, mucha fe. Pero quiero mostrarte lo siguiente. ¿Sabes que hoy en día tú tienes más fe que el inválido? Y él pudo salir de la situación porque para él era incurable. Un inválido de nacimiento. O sea, me imagino que sus piernitas eran totalmente tullidas. Clínicamente hablando, alguien que no ha caminado, ¿se han visto las piernitas de las personas que andan en silla de ruedas? Sus músculos se recogen. Pero mira la actitud de él. Él dice, Pablo le dijo con voz fuerte: levántate y ponte de pie. El hombre saltó y empezó a caminar. En otra versión dice que el hombre gritó, saltó y comenzó a caminar. Entonces diríamos, uy, es que ese Pablo sí tenía mucha fe. Y diríamos también, es que el inválido tenía más fe. Pero Aiker tiene más fe que el inválido. Y les voy a decir por qué. ¿Tú has visto a Jesús, Aiker? ¿Lo has visto? No, él no lo ha visto. Lo más seguro es que este inválido sí llegó a conocer a Jesús, o por lo menos ver a Jesús de lejos. Porque a él le dije, él algún momento tuvo que haber visto a Jesús en el templo. Y aparte después escuchó que resucitó. O sea, él dijo, uy, resucitó al que yo había visto, al tal maestro yo lo vi y resucitó. Pues ese me puede sanar. Pero Aiker no ha visto a Jesús. ¿Alguien ha visto a Pablo? Lo más cercano aquí a Pablo, de pronto mi pastor John. Pero lo único que han visto ustedes a mí aquí hablarle de Jesús y a los que nos subimos a predicar acá, guiados por el Espíritu Santo. Se dan cuenta que nosotros tenemos más fe todavía que Él. Entonces, si Dios tienes tus 150,000 cabellos contados, ¿de qué te preocupas? Relájate. Pachencha, pachencha, mucha pachencha. Ay, pastor, pero es que tengo mi situación y todavía no veo la solución. Que tú no veas la solución no significa que Dios ya dio la respuesta. O que sea el tiempo de la respuesta. Ah, entonces es que Dios me quiere ver sufrir. No. No. Pero, ¿se acuerdan que hemos hablado y les he contado? Cuando le estés pidiendo algo a Dios, si eso que le estás pidiendo para ti ocupa el primer lugar antes que Él, no esperes que Dios te lo dé. Pongo un ejemplo para los que no han escuchado este ejemplo. Señor, dame una agenda escolar, Señor, para poder lucrarme de esta agenda y hacer negocios. Y dame, Señor, dame la idea de negocio, Señor, porque es que necesito la plata ya, Señor, ya, esto tiene que ser ya. No, a mí me llevó 1 año y medio desarrollar esto guiado por el Espíritu Santo.
Cuando dejó de ser importante para mí, Dios me dijo, ahora sí, desarrolla la idea. Cuando pasé, y ahora esto con mi esposita atando caos, cuando pasé la primera cotización, inclusive más barato que mi competencia, no me lo dieron. Porque en ese momento era lo único que tenía. Porque el contrato, así sean, imagínense, una producción de esos cuadernos son por millares que se fabrican. En solo multiplica 1000 por 1000, ¿cuánto es? Son 10 millones de pesos. Y eran más de miles. ¿Yo estaba listo para eso? No, no estaba. Era para mí importante porque, ¿por qué? Porque no les ha pasado, no, el negocio, y tengo que pasar esta cotización rápido porque es que esto me voy a llenar de plata y esto va a ser el negocio grandísimo para mí. Y mi atención estaba puesta en la plata y no en el Señor. Cuando dejó de ser importante para mí, el Señor me dijo, ahora sí, desarróllalo. Y sé que esto va a ser un melao para los próximos años. Esto, cuando digo un melao, es comercialmente hablando de algo que va a ser machete. Cuando digo melao o machete, es algo que se va a vender mucho, porque la calidad es muy buena y a muy buen precio. Es más, todavía no me he atrevido a ofrecerlo a mis otros clientes, porque tengo que hacerlo también con sabiduría, porque yo sé que al precio que lo estoy colocando y como lo estoy colocando, me tapan de trabajo y tampoco quiero eso. No quiero estar estresado por demasiado trabajo. No, yo ya pasé por eso no. Pero pachencha, mucha pachencha. Entonces llegamos a la conclusión que inclusive Jos Bellis, con 10 añitos que cumple mañana, tiene más fe que para el inválido de nacimiento. Jos Bellis tiene más fe que el inválido de nacimiento. Porque Dios sabe cuántos 150,000 cabellos tiene Lucy. Dios sabe cuántos 5 millones de cabellos tenemos en todo el cuerpo. Dios sabe eso. No te preocupes, repite conmigo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios ahorita? Dice ahorita, pachencha. Bueno, pero entonces date cuenta cómo vamos a comparar la fe entonces del inválido. Él obtuvo fe escuchando del Señor Jesucristo y luego escuchando de los apóstoles y luego escuchando de Pablo. Su fe creció. Mientras Pablo predicaba el evangelio, el hombre tuvo todavía mayor fe y en ese momento fue sano. O sea que tú puedes obtener lo que tú estás pidiendo en ese momento porque tu fe está incrementando. Dijimos que Jos Bellis, Aisher, Camila tienen más fe que el inválido. Pero ¿saben que la fe de ellos cada vez que vienen está creciendo? Tu fe está creciendo. Entonces, en este momento nosotros que estamos aquí reunidos, aquí sumamos más fe, mucha más fe, millones de veces más fe que dos. Tenemos mucho más fe que el inválido de ese momento. ¿Qué estaba predicando Pablo? Para que la fe del inválido creciera. Interesante. Pablo estaba predicando, miren lo que estaba predicando, que el Señor Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que tomó todas nuestras enfermedades y dolencias y las llevó a la cruz del Calvario. Eso era lo que Pablo estaba predicando en ese momento, que el Señor Jesucristo no solo se llevó nuestros pecados, sino que se llevó todas las enfermedades, todas las dolencias y las llevó a la cruz del Calvario. ¿Cuántas? Todas. Conocidas o desconocidas para ese tiempo, el Señor Jesús se llevó. Eso era lo que estaba predicando Pablo y eso fue lo que escuchó el inválido. Y tú lo acabas de escuchar. ¿Qué tanta fe tienes? Vuelvo y lo repito.
Lo que estaba predicando Pablo era que el Señor Jesucristo se llevó todas las enfermedades, todos los pecados, todas las dolencias en la cruz. Y tú lo acabas de escuchar. Ya están despegando. El Señor Jesucristo en la cruz se llevó todos los pecados, todas tus dolencias y todas las enfermedades a la cruz del Calvario para que tú ya no las cargues. Pero, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Si no te aprovechas de esto en este momento, ¿será que lo vas a aprovechar en la casa? ¿Lo entiendes? Si no te aprovechas de esto, si no tomas para ti esto en este momento, ¿lo vas a hacer en la casa cuando se te va a ir olvidando lo que estás escuchando? No. No. También tomó nuestra pobreza, culpa, vergüenza y depresión. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo también se llevó vergüenza, culpa, hasta depresión. Todos esos problemas emocionales en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo también se los llevó. Entonces, ¿por qué te preocupas? Que no estés viendo la solución a tu problema o no estés viendo lo que tú estás pidiendo, no significa que el Señor Jesucristo no haya cargado con eso en la cruz. La unción que tenía Pablo en ese momento es la misma unción que tenía el Señor Jesucristo, con la diferencia que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Pero la unción que tenía Pablo y la unción que tenía el Señor Jesucristo es la misma unción que tú tienes en este momento. ¿Por qué te preocupas? Entonces te das cuenta porque no debemos preocuparnos por esto. Y aquí vamos con el secreto de cómo funciona. O sea, esta conclusión de cómo funciona la tienes que aplicar en tu vida. Yo no la puedo aplicar en tu vida. Decirte cómo funciona esto, decirte cómo funciona un milagro o cómo, hay un dicho, cómo arrebatarle un milagro a Dios o cómo robarle un milagro a Dios o cómo obtener un milagro de Dios, te lo voy a decir a continuación, utilizando ejemplos. Pero date cuenta que tienes motivo para preocuparte. En verdad ese pensamiento que estabas maquinando esta semana, esa necesidad, esa cuestión que tenían esta semana, ¿es motivo para que no duermas? ¿Esa preocupación es motivo para que te dejes dar úlcera por la preocupación? ¿Ese motivo, eso es motivo para permitir que te enfermes del corazón? ¿O que tus sentimientos se vean afectados en tus emociones? ¿Cómo funciona? Mira. Te voy a explicar el cómo funciona. Primero, en el caso de Pablo, porque Pablo también necesitaba fe para ir a decirle al enfermo que sanara. Por ejemplo, si Lucy va a orar por un enfermo a una casa, le llaman, hermanita Lucy, ven, ora por mi vecino, que es que mi vecino tiene cáncer. Lucy sale de su casa y lo primero que le va a decir, ni siquiera al diablo, sino su propia mente, ¿y qué tal que llore y no pase nada? O sea, Pablo cuando vio fe en el inválido, él tenía fe de que sí iba a pasar las cosas. Pero entonces en el caso de Lucy, Lucy va a orar por alguien que tenga cáncer y su propia mente te va a decir, ¿y qué tal que no pase nada? Pero el Espíritu Santo te va a estar diciendo, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Entonces, en el caso de Pablo, Pablo vio que el incapacitado tenía fe para ser sano y en ese momento creció la esfera de la fe. Él vio fe, pero segundo, Pablo actuó en fe. O sea, en el caso de Pablo y en el caso de tu vida, lo primero que tú tienes que hacer es ver fe y actuar. Tienes que ver fe y actuar. Repite conmigo, ver fe y actuar. Pero miren, que les estoy hablando de cómo obtener un milagro y algunos están como que ¿sí? Oye, mira, te estoy dando herramientas para que tu fe
crezca. Lo primero, cuando tú veas fe, actúa. Así sea en tu propia vida, actúa, pero actúa rápido. Porque te tengo noticias. Cuando ves fe, la fe se tiende a enfriar. ¿Es cierto o no, Osquita? Cuando dejas de escuchar la palabra de Dios, tu fe se enfría. Cuando dejas de congregarte, tu fe se enfría. Pero cuando te estás congregando constantemente y tú ves el papayazo para actuar afuera con fe, vas a actuar rápido. Prácticamente podrías decir que vas a brincar, vas a correr, vas a saltar donde ves fe para que esa fe se haga realidad. Eso conforme a Pablo. Entonces Pablo, según lo de Hechos que vimos ahorita, Hechos 8, él vio y actuó. Pero en el caso del inválido, ¿cómo funcionó? El inválido primero había escuchado, vio a Pablo y tomó una decisión. El inválido escuchó primero del Señor Jesús, escuchó a predicar a Pablo en ese momento. Segundo, el primero escuchó, luego vio. Y tercero, tomó la decisión. Él gritó, salió y salió corriendo. Gritó, saltó. Pero ¿cómo fue eso? Digamos que Iker es el inválido. Yo soy Pablo. Y Pablo le dice a Iker, levántate y anda. Hazlo. Pero ¿en qué momento actuó la fe en Iker? Cuando se levantó. Siéntate, date cuenta, en el proceso de él estar sentado en el piso, postrado en el piso, la fe no estaba actuando, la fe estaba haciendo algo en él, pero funcionó fue cuando él se levantó. Es más, te aseguro que antes de que él tomara la iniciativa de me voy a sentar, porque él grita como en ese apoyo de fe, él grita, salta y camina, el proceso es cuando él toma la decisión y cuando grita. ¿Qué gritó? No sé. O si solo fue un grito así desgarrado, ¡ah!, de piedra, de rabia, que diga estoy mamado de esta invalidez, y se para y grita. Era un inválido de nacimiento, o sea, no sabía ni caminar, pero dice que saltó y caminó. Entonces, tú necesitas hacer lo mismo en tu vida. Con esa situación, con esa petición, con eso estás. Lo primero es grítale que ya eres victorioso en Cristo Jesús. Lo segundo es sigue escuchando la palabra y actúa. Pongo un ejemplo. La palabra de Dios dice en Santiago 2:7, como puede ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que se produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. Tu fe necesita que actúes. Entonces, si estás en busca de trabajo, no te vas a quedar hasta las 10 de la mañana en la casa esperando el trabajo. Te levantas y te arreglas y te alistas para buscar, porque sabes que ese trabajo ya está. Y te sales a llevar las hojas de vida con la disposición de que el trabajo ya está para mí. Y utiliza los ángeles, utiliza la palabra, pero si no actúas en fe, pues la palabra no va a hacer nada en tu vida. Y termino con esto. La poderosa palabra de Dios nos dice que desatemos nuestra fe y actuemos con esa misma fe. Quiero que pienses en un momento cuál va a ser el reto de fe para ti esta semana. Piensa, ¿cuál va a ser el reto de fe para ti esta semana? Pero que dentro de 8 días tú puedas llegar aquí y decirme, pastor, lo hice. Quiero contar un testimonio y ahorita vamos a escuchar a mi hermanita Dori contarnos otro testimonio de fe, de tremendo. Estábamos con Tomás. Tomás estaba en un proceso de que tiene que hacer las prácticas con la universidad y tenía que salir un papel ya, y nada, y logró una entrevista y en la entrevista le dijeron no se puede hacer el proceso con usted porque usted aparece reportado por el SENA de que no es calificado para hacer la pasantía o ¿cómo se llama eso, gato? Sí, pero un contrato de aprendizaje, como usted aparece reportado en el SENA,
Y ese reporte apareció porque un día él comenzó a hacer un curso en el SENA y la plataforma nunca más abrió, no lo dejaban entrar a la plataforma y todo ese curso apareció como en cero. Y no, ¿saben cuánto se demora en salir ese reporte de ahí del SENA? Es más, llamen al SENA por fregar, no les contestan. A los teléfonos que dan y eso es complicadísimo. Y entonces digo, no, pues amor, ¿qué vas a hacer? No, pues que sí, que orar. Sí, pero aquí no tienes que orar. Aquí tienes que hablarle a la situación. Nos pusimos en común acuerdo y hablamos, enviamos ángeles ministradores para que movieran esa situación. Y al día siguiente les llegó el mensaje que quitaron el reporte de ahí. De pronto ay, pero eso como tan sencillo, pastor. No, eso es importante. Cada cosa que tú le pides al Señor tienes que darle la importancia que Dios le da a tu situación. Si Dios movió la administración del SENA para que él pudiera seguir esas prácticas que tiene que hacer, entonces, ¿qué tan importante es Dios para Tomás? Que mueve la administración del SENA. Para ti, ¿tú qué tan importante eres para Dios? Pues tú eres muy importante. Entonces, primer paso para ejercitar en la fe, no te preocupes, no me voy a preocupar. Voy a tener paciencia, mucha paciencia. Y es así.